de narcocorridos, y entonces la palabra narco resuena a todas horas, por todas partes. ¿Cuál era el relato que estaba en la prensa? Y lo fui complementando con documentos que pude ir consiguiendo por ahí, y que eran las declaraciones de los narcotraficantes detenidos, que era lo que contaban ellos de la evolución y de la historia del narcotráfico en México, cómo era la historia secreta, el mundo secreto, porque el narcotráfico está a la vista en las pantallas de televisión, en el radio y en los periódicos, y es un mundo visible, pero alternativamente es un mundo invisible, porque todo lo que está atrás, todo lo que está en la sombra, se nos escapa y no sabemos de dónde procede. Encontré cosas escalofriantes. La más escalofriante tal vez es el hecho de que detrás de cada gran suceso, o de cada suceso emblemático o climático o significativo en el narcotráfico, aparecía siempre un político, un policía y un militar, protegiéndolo, amparándolo, transando, cobijándose, enriqueciéndose, propiciándolo. Encontré también que durante la última etapa de la dictadura del PRI, el partido que gobernó el país durante 70 años, particularmente durante los últimos 30 años, el PRI se cruzó de brazos, el PRI participó de esa corrupción, muchos funcionarios se vieron involucrados. De hecho, había una oficina específica dedicada a administrar, a gestionar el paso de la droga por México, y me parece muy grave, dramático, que estamos hoy a un año de las elecciones en México, y todo indica que ese partido que permitió o que dejó crecer este horror está a punto de volver al gobierno. Perdimos la memoria, estamos asustados, en muchos sentidos, grandes sectores de la población prefieren volver al silencio cómplice y corruptor que al estruendo de las balas en el que estamos viviendo. Es la historia del trayecto de un país que cada que creía haber encontrado lo peor y que ya no podía haber nada peor, aparecía siempre algo peor. Tuvimos al hermano de un presidente del PRI que estuvo preso una década por posibles vínculos, investigado por vínculos con el narcotráfico. Tuvimos a un gobernador del PRI que está preso en estos momentos por sus vínculos con el narcotráfico. Tuvimos al encargado, al SAR antidrogas, el encargado de combatir el narcotráfico en México, y está preso porque se descubrió que se había vendido a un cártel y recibía departamentos, autos, mujeres y dinero para combatir al cártel rival y hacer el trabajo sucio. Y creíamos que con cada aparición que habíamos tocado fondo, que no podía haber nada más. Fuimos descubriendo lamentablemente que esto permeó todos los tejidos, todas las capas, no solamente todas las estructuras del gobierno, sino también las capas. De repente aparece un niño que confiesa, un niño de 12 o 14 años que confiesa haber matado a 20 y tantas personas. De repente aparece un personaje monstruoso al que la prensa bautizó como el pozolero. El pozole es un platillo mexicano, es un guiso, y lo bautizaron de ese modo porque metió en tambos de ácido a 300 personas y las disolvió en ácido. Solamente quedaban los dientes y las uñas que luego tiraba en fosas. Entonces, ese es el clima de descomposición. Esos son los fantasmas que están flotando alrededor del país. En 2006, el segundo presidente del PAN, que alcanzó el poder, decretó esa guerra, en parte para justificarse, porque había llegado después de unas elecciones muy controvertidas, en parte porque el narcotráfico le había arrancado al Estado muchísimas de sus potestades básicas. El narcotráfico cobraba impuestos, el narcotráfico controlaba las carreteras, el narcotráfico le había arrebatado al Estado el monopolio de la violencia y lo ejercía a discreción. Entonces sumergió al país en una guerra para la que evidentemente el país no estaba preparado, con todas las policías, o con gran parte de las policías compradas por los distintos cárteles, con los cuerpos de seguridad completamente invadidos. En este momento están medio centenar de altísimos funcionarios purgando condenas en la cárcel por haber recibido dinero de los cárteles para combatir a los otros cárteles. Llegamos a la conclusión, al descubrimiento atroz de que muchos de los narcotraficantes que nos mostraron en la televisión, detenidos como grandes golpes
del gobierno durante la guerra eran en realidad, habían sido en realidad detenidos por otros narcotraficantes, investigados por otros narcotraficantes y entregados a la policía para que los sentenciara. Entonces vivíamos o hemos estado viviendo una guerra entre grupos que el gobierno presentaba como logros de su administración. Entonces el libro reproduce el desarrollo de este problema a través de distintos gobiernos, a través de distintas atmósferas y distintos climas, pero tratando de extender un hilo narrativo que le diera congruencia a todo ese rompecabezas que estaba perdido y disuelto, que tratara de darle un sentido a ese descabezadero, a esa balacera, a esa matazón, para poder establecer un relato más o menos coherente de lo que estaba viviendo el país y de lo que estábamos viviendo. Las sorpresas no terminan, el clima de descomposición es gravísimo en México. El presidente que desató esta guerra del narcotráfico se está quedando cada vez más solo, la gente cree menos cada vez en lo que está pasando, el gobierno no ha sabido hacer o establecer una narrativa que explique y convenza. Los narcotraficantes, por su parte, hacen su propia narrativa, prácticamente entregan boletines de prensa destinados a que la gente se asuste y se aterrorice. Los boletines de prensa no son de papel, los boletines de prensa del narcotráfico son gente colgando de los puentes, son cadáveres torturados, con saña indecible. Pero en medio de toda esa confusión hacía falta, sentía yo, me daba la impresión de que hacía falta un relato que nos ayudara a explicar los horrores de esto. Mucha gente pide que se paren las balas y que se lleguen a un acuerdo con los narcotraficantes para que ellos sigan haciendo lo suyo y la gente siga haciendo lo suyo, lo cual me parece que es imposible. Hice el recorrido de los últimos 25 años para saber cómo se había desenrollado esto, y el resultado es el libro de Marca de Sangre, Paco. La Ciudad de México, la Ciudad de Puebla, son ciudades seguras, sorprendentemente, porque el fenómeno se ha dado de una manera muy extraña. O sea, han sido aquellos estados de la República donde había competencia de bandas los cuales polarizaron la situación. Entonces se ha creado una paradoja absurda, que es la ciudad más insegura del país, que era la Ciudad de México, se volvió la ciudad más segura del país, repentinamente. Lo digo porque si no, ya van 3 veces que me acusa la Secretaría de Turismo del gobierno mexicano de estar haciendo propaganda contra las líneas aéreas mexicanas y los viajes, y bueno, honor a quien honor merece. Por otro lado, encuentras un fenómeno muy particular, que es, quisiera matizar la última afirmación de Héctor, en cuanto a que hay en la población un grupo muy grande que hemos dicho no más sangre y que hemos dicho no a la guerra. En términos más matizados, hemos dicho no a la guerra así, no un presidente enloquecido que piensa que puede convertir en un problema militar con un ejército corrupto, una policía corrupta, unas cárceles que son las peores de América Latina, donde los directores de las cárceles dejaban salir a los sicarios en la noche, asesinar y luego volvían a dormir, o donde la directora de una cárcel torturaba a los presos vestida con un traje de látex, ¿sí? Un sistema judicial de jueces corruptos, donde no con eso, no sin haberle puesto la cara al gobierno de Estados Unidos y haberle dicho es tu guerra, apoyo, pero no la hago mía en su totalidad, yo pongo los muertos, ¿tú qué pones? En una situación en la cual desde el norte del país se puede comprar una bala en Del Río, Texas, en Houston, en Dallas, a 7 centavos de dólar. Una bala que matará a un mexicano en la tarde se compra a 7 centavos de dólar, y solo necesitas enseñar, y eso a veces, no siempre, tu licencia de conducir para comprarla, ¿sí? Y en esas condiciones, bueno, el planteo de una parte importante de la población del país de no más guerra. Y cuando juntan las piezas, el conjunto hace un relato desconocido, hace un relato nuevo, hace un relato que es sorprendente. Por eso todo está perdido en la memoria, de algún modo todos lo sabíamos y lo habíamos olvidado. Cuando lo juntas y lo tejes y lo coses y lo pegas, aparece un mural
verdaderamente aterrador en otro sentido porque todo se ha reducido a la balacera, todo se ha reducido a los balazos, no se ha seguido el dinero. Se dice que es el negocio más grande del mundo, y en México no se ha seguido el dinero. No tenemos grandes lavadores de dinero detenidos, no tenemos ni siquiera políticos de alta jerarquía detenidos en medio de esta guerra. Bien, se nos ha agotado nuestra media hora. Si me pasas la pancarta, yo con gusto la sostengo. Eso suma la campaña.